Uno es el mecanismo sulfatado, el glucurónico, y otro vendría a ser el oxidativo. Vamos a ver entonces que en el caso de la alteración, bueno, el mayor porcentaje metabólico es el glucurónico, la glucuronización, y en el caso de la oxidación vamos a ver la importancia del NAPQ1, ¿no? Como un producto oxidativo de necrosis centronuclear. Bueno, tiene efecto analgésico antipirético, es un AINE y no AINE se considera debido a que un gramo inhibe el 50% de la actividad de la COX-1 y la COX-2. Bien, entrando al tema como tal, entonces, hablaremos que la intoxicación por paracetamol es la ingesta aguda de paracetamol en cantidades supraterapéuticas. Las definiciones: dosis terapéuticas de paracetamol, 15 miligramos por kilogramo por dosis cada 4 o 6 horas y máximo 1 gramo por dosis, 90 miligramos por kilogramo por día o 4 gramos por día es la dosis terapéutica de paracetamol. Hablamos de dosis toxis única cuando, por ejemplo, neonatos lactantes menor a 3 meses, cuando es mayor o igual a 75 miligramos por kilogramo. En el caso de niños de más de 6 meses, mayor o igual a 200 miligramos por kilogramo, y adolescentes mayor a 8 gramos o mayor de 150 miligramos por kilogramo. Este vendría a ser el mecanismo de lo normal y lo patológico, ¿no? En el caso de lo normal, la dosis terapéutica, hablamos de la sulfuración, la glucuronización y la oxidación. El tercer proceso de la oxidación pues, produce un metabolito que es el NAPQ1 y a través de la glutatión este metabolito se inactiva y es eliminado excretado a través de la orina. Sin embargo, cuando hay una dosis tóxica, entonces se satura esta oxidación y por lo tanto la glutatión se ve inhibida y por lo tanto esto incrementa, el NAPQ1 incrementa y por lo tanto produce necrosis centrolobular, ocasionando la hepatotoxicidad. Por supuesto, hay factores que aumentan el riesgo de hepatotoxicidad, como por ejemplo el neonato y lactante menor a 6 meses. ¿Por qué menor a 6 meses? Hablamos de 6 meses, 8 meses, cuando el paciente ya tiene el metabolismo parecido al del adulto. Tratamiento con fármacos inductores del citocromo P450, isoniazida, por ejemplo, en tuberculosos, carbamazepina, fenobarbital, fenitoída, etc. SIDA, fibrosis quística, etc., ¿no? Condiciones que van a llevar, ¿no? Diabetes, obesidad, desnutrición crónica, etc., ¿no? ¿Cuáles son las fases de la intoxicación de paracetamol? Van a ser 4 fases. La fase 1, las primeras 24 horas. La analítica es normal, sintomatología sintomática o náuseas y vómitos, malestar general, sudoración, anorexia a las 6 horas de la ingesta. En la fase 2, el paciente sigue asintomático, desaparece lo anterior y refiere a hipersensibilidad en el hipocondrio derecho. Alteraciones, la hipertransaminemia sin llegar a valores del nivel 3. Un cuello alargado, tiempo de protrombina elevado, elevación de bilirrubina y creatinina. En la fase 3, aproximadamente 3 días, la presencia de anorexia, malestar, náuseas, vómitos, síntomas de insuficiencia renal hepática, ictericia, coagulopatía, encefalopatía, hipoglicemia, etc. Laboratorialmente, cifras elevadas de creatinina y pico de transaminasas y glutámico oxalacéticas mayor a 1000 unidades internacionales o incluso hasta 30.000. Y la fase 4, entre 4 días a 14 días, ¿no? Por revisión a coma hepático, éxitos o resolución del proceso y continúa la alteración o normalización analítica, ¿no? En semanas y patológica de 3 meses. Por supuesto, la evaluación inicial, cuáles son los datos que debemos recoger en la anamnesis, hablar la forma de presentación del paracetamol, cuál fue la dosis, si fue la máxima posible, la vía de exposición, cuál fue la causa de intoxicación, si fue de repente, fue accesible al niño, si fue un intento suicida, etcétera. Tiempo transcurrido desde el contacto con el tóxico, el tiempo es importante para el manejo de las consideraciones terapéuticas. Sintomatología presentada, constantes por supuesto vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, etcétera. Y el examen físico completo, por supuesto. En la evaluación inicial, tener en cuenta la vía aérea, la respiración, la circulación, ¿no? A nivel neurológico y la exposición. A nivel de vía aérea, pues abrir la vía aérea, evaluar la necesidad de intubación, especialmente en depresión neurológica o signos de afectación respiratoria alta, considerar el soporte respiratorio, de ser el caso, circulación, en el caso de accesos oculares o inicio de fluidoterapias, detección de arritmias, a nivel neurológico, detectar si se trata de hipoglucemia y valorar pues diversos fármacos. Es importante entonces la descontaminación gastrointestinal como parte de la terapéutica.
podemos considerar que en muchos momentos puede ser el sondaje, el carbono activado, etcétera, ¿no? Vamos a ver de qué trata esto también. El primer momento, podemos hablar también de carbón activado como parte del tratamiento. Es una técnica de descontaminación digestiva de elección, siempre y cuando la sustancia sea absorbible. Hay una mnemotecnia que es el PILES, que está contraindicado, por ejemplo, en el uso de pesticidas, hierro, litio, hidrocarburos, metales pesados, ácidos, álcalis, alcoholes y disolventes. ¿Cuál es la dosis? 1 gramo por kilogramo vía oral, hasta 25 gramos en menores de 14 años y 60 gramos en mayores. Puede darse, debido al sabor del carbón activado, puede quizá darse consumo de frutas, agua, bebidas de cola o chocolates sin leche. Es importante mencionar que se debe dar en las primeras 2 horas de la ingesta de paracetamol y liberación inmediata o a las 4 horas de sobredosis menor a 30 gramos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una vía aérea no protegida, si hubiera obstrucción, hemorragia, perforación gastrointestinal o ingesta de cáusticos e hidrocarburos. Es consideración también el elevado gástrico, ¿no? Debe ser usado sobre todo de manera excepcional y solo cuando la cantidad del tóxico ingerido en la hora previa sea potencialmente mortal. No es absorbible por el carbón activado o no se disponga del mismo. Como hemos hablado también del antídoto que es la N-acetilcisteína, como mencionábamos entonces, en el 70 fue testeada como un probable antídoto y es altamente efectivo en las primeras 8 horas luego de la ingesta tóxica y parcialmente efectivo en las primeras 24 horas, ¿no? Mencionábamos que hay una saturación del NAPQ1, entonces produce esto una necrosis centrolobular. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Lo que hace es barrer este metabolito y evita la formación de aductos proteicos hepáticos, ¿no? Es decir, los metabolitos eh, malignos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Apoya la síntesis del glutatión, de tal manera que este metabolito se pueda degradar y se convierte en un metabolito activo y sea eliminado por la orina. La N-acetilcisteína brinda cisteína para la producción de glutatión que se une al NAPQ, como mencionamos, y produce el metabolito no tóxico que es eliminado de manera tranquila, ¿no? Existe lo que se conoce como el normograma de Rumack-Matthew para una ingesta única con una sola dosis de paracetamol, ¿no? Es una curva semio-logarítmica de niveles plasmáticos de paracetamol versus el tiempo, ¿no? Como pueden ver aquí está la concentración de acetaminofén a nivel plasmático y las horas post-ingesta del paracetamol. Las coordenadas de tiempo se refieren al tiempo después de la ingestión, ¿no? Y los niveles séricos antes de las 4 horas pueden preservar niveles picos. Entonces, el gráfico solo debe ser usado por una sola sobredosis aguda, ¿no? Como pueden ver, entonces, de acuerdo a la concentración y el tiempo, hablaremos de una región sin hepatotoxicidad y una región de hepatotoxicidad probable. El hemograma entonces se encuentra validado como un predictor de riesgo, pero solo para ingestas agudas de paracetamol de liberación inmediata con tiempo conocido de ingesta. Por la importancia de conocer el tiempo, ¿no? Al momento de la anamnesis. En los Estados Unidos, este nomograma se modificó y se hizo más sensible mediante la creación de una línea de tratamiento, línea continua, 25% por debajo de la línea de hepatotoxicidad que fue el de Rumack-Matthew. Para tener en cuenta los antecedentes imprecisos de los pacientes y los problemas históricos con la medición de las concentraciones séricas del paracetamol que no son relevantes. En cuanto a las vías de administración, tenemos la endovenosa y la oral. La endovenosa se asocia a reacciones anafilectoides, ¿no? Y en el caso de la oral se asocia a náuseas y vómitos. Se prioriza solamente cuando la vía oral está contraindicada, en el caso de la endovenosa, y la oral pues tiene mayor duración para la administración. Ambas han demostrado eficacia equivalente y perfiles de seguridad similares. A la pregunta, ¿a las cuántas horas de la ingesta se debe dosar el paracetamol en sangre? En general se considera 4 horas. Es lo que menciona la literatura. En caso de intoxicación, la absorción gastrointestinal se ve retrasada, alcanzándose la máxima concentración a las 4 horas y en ocasiones hasta 8 horas si hay algún motivo de enlentecimiento del vacío gástrico. Existen 2 sistemas de administración, el sistema de triple bolsa de acetilcisteína y el sistema de doble bolsa. Bueno, entonces, ¿cuál es el versus entre estos 2 sistemas? El primero ha demostrado ser altamente eficaz comparado con no se da tratamiento. El problema es que causa reacciones adversas frecuentes, ¿no? Las reacciones, como mencionamos, anafilectoides. El sistema de doble bolsa simplifica el protocolo anterior y este régimen reduce la tasa de reacciones adversas medicamentosas. ¿De qué trata cada una de ellas? En el caso del sistema triple bolsa, vamos a considerar el grupo etario, niños menores de 20 kilogramos, niños de 20 a 40 kilogramos,
y en este caso pues la pauta endovenosa estándar y la pauta oral. Hablamos de 3 momentos, ¿no? El momento en la primera hora de pasar 150 miligramos por kilogramo de anicetilcisteína, durante las 4 siguientes horas 50 miligramos por kilogramo, y durante las 16 horas siguientes 100 miligramos por kilogramo, obviamente diluidos, ¿no? en dextrosa al 5%, ¿no? Ustedes ven ahí las medidas. Nidos a 20-40, la primera hora 150, las 4 horas 50 miligramos por kilogramo, y las siguientes 16 horas igual 100 miligramos por kilogramo. En el caso de los adolescentes, igual el mismo esquema, 150, 50, 100, la primera hora, 4 horas y póstuma de 6 horas. Y vemos también las diluciones respectivas de dextrosa, y la pauta oral, pues, los 140 miligramos por kilogramo en dosis de carga, y 17 dosis a 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas, que es el esquema de las pautas endovenosa y oral estándar de la N-acetilcisteína. Bueno, aquí vemos un gráfico donde estamos resumiendo lo que mencionábamos, ¿no? En el sistema triple bolsa, los 150 en la primera hora, 50 miligramos diluidos en las siguientes 4 horas y los 100 miligramos por kilogramo en las siguientes 16 horas. Igual la manera oral que se mencionó. El sistema doble bolsa, ¿de acuerdo? Y vemos aquí que la acetilcisteína se da ya no en 150, sino en 200 miligramos por kilogramo diluidos en las primeras 4 horas. Es la infusión inicial. Y la segunda infusión de acetilcisteína, 100 miligramos por kilogramo, ¿no? En las siguientes 16 horas. ¿A las cuántas horas de iniciar la terapia debo solicitar controles? Antes de las 8 horas, ¿no? Si se inicia la terapia antes de las 8 horas en un paciente sin alteración de la función hepática, se recomienda valorar de nuevo los niveles de paracetamol y función hepática antes de terminar las 20 horas de infusión endovenosa o antes de las 72 horas si es administración oral. Obviamente, si existe alteración inicial de enzimas hepáticas o el paciente está sintomático, se recomienda control de la función hepática, INR y ALT, ¿no? Cada 12 horas para valorar la respuesta terapéutica. La N-acetilcisteína puede elevar ligeramente el INR, pero menos de 1.5. Entonces, ¿Te ¿cuándo quedan 2 suspendo? minutos, doctor? ¿Te Sí, quedan 2 estoy en minutos, el por minuto, favor? minuto 13, sí, estoy Ya, consciente de ello. ok. Ok, ¿a las cuántas horas de iniciada la terapia debo solicitar controles? Bueno, esto ya está. Mencioné cuándo suspendo el uso de acetilcisteína. Aquí están los parámetros mencionados. Tener en cuenta los criterios de enzimas hepáticas y el INR. Cuando solicito apoyo por un toxicólogo, también aquí les dejo los 4 parámetros mencionados por la literatura. Hablamos también de criterios de falla hepática aguda. Aquí les dejo también la lista, lo más importante. Y los criterios de trasplante hepático considerados en muchas literaturas, ¿no? Hablamos de un IR superior a 3 a las 48 horas o superior a 4.5. Hablamos de acidosis persistente, de hipotensión sistólica, de hipoglucemia y también la escala de Glasgow, por ejemplo, ¿no? Menor a 15. Los criterios de la última diapositiva, los criterios de King College para la toxicidad de paracetamol, que esto se recomienda. King debe ser remitido inmediatamente para trasplante de hígado, ¿no? Aquí están los parámetros: pH arterial menor a 7.3, INR mayor a 6.5, tiempo de protrombina mayor a 100 segundos, creatinina mayor a 3.4, encefalopatía hepática de grado 3 o 4, y los niveles, otros predictores de mal pronóstico sin trasplante, el lactato y el fosfato. Muy bien, sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Doctor, su exposición, por favor, la envías a mi correo, por favor, ¿ya? Tu Sí, exposición, doctor, mucho todos. gusto. Ya, gracias. Gracias, doctor. Bien, bien. Del grupo de paracetamol, ¿algún aporte? Algo que mientras voy compartiendo mi pantalla. No quiero presentarles un casito que es de la vida real, lo van a ver. Pasa, ¿no? Hay que estar preparado para esas cositas. Por favor, algún comentario del grupo. ¿Se está viendo mi pantalla? Entonces, Sí, delegado. doctor. ¿Se ve? Doctor, yo soy del grupo. Sí, tu nombre, doctor, por favor, tu nombre. Arias. Arias, Claro. Carguas, Nelia. Sí. Ya, ok, doctor. Te escucho. Sí, quisiera agregar que, bueno, el problema del paracetamol, sobre todo para la intoxicación, viene en referencia a lo que son las presentaciones del paracetamol, ¿no? Debido a que
hay jarabes y hay gotas, sobre todo pediátricos, ¿no? Y que, bueno, las gotas tienen la complicación de que pues viene en 1 mililitro, en cambio el jarabe viene en 5 mililitros, está un poco más diluido, son 100 miligramos en 1 mililitro en las gotas. Entonces de repente las madres al querer o los familiares, ¿no? Al querer indicar, al darle el medicamento al niño, suelen equivocarse por este dato, ¿no? Podrías. Sí, sí, doctora. Tu comentario es bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque es la realidad, ¿no? Ustedes cuando ya vayan a su salón, chicos, lo que siempre le digo a los alumnos de práctica, ¿no? Ustedes cuando ya empiecen a tratar pacientes, no solo adultos, también niños, ustedes van a ser los responsables de la indicación que se le da, cómo se le dice a la mamá que tiene que darse. Entonces, el paracetamol es uno de los medicamentos que ustedes más van a usar. ¿Quién no ha ido alguna vez a un centro, a una farmacia, a un hospital por un dolor o fiebre, ¿no? Entonces, el paracetamol es el analgésico que más van a utilizar, el antipirético que más van a utilizar. En pediatría, por lo menos, es así, ¿ya? Y la presentación es importante, como dice su compañera. Niños pequeños se les da, bueno, hay presentación en gotas. Y esa presentación de las gotas es por cada mililitro, hay 100 miligramos. O sea, cada mililitro, ¿cuántas gotas tiene, chicos? 20 gotas. 20 20 gotas gotas. aproximadamente. 20 gotas, ¿no? O sea, en 20 gotitas hay 100 miligramos. Eso más o menos es la presentación en gotas. Pero también hay paracetamol en jarabe, como dice su compañera. El paracetamol, dependiendo del ministerio, es 120 miligramos en 5 mililitros. Pero hay el Panadol, el paracetamol como Panadol, que es la de marca, obviamente es un poco más caro, es 160 miligramos por 5 mililitros. Y también tenemos las pastillas, las tabletas. Y este es un casito, que ustedes lo están viendo, delegada. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Miren, este es un casito, vean la fecha, chicos. 21 de agosto de 2023. Es un caso que ha pasado hace poquito nomás. Es un caso de la vida real. ¿Ya? Antes de continuar con este caso, escenario. Cuando ustedes indiquen el paracetamol, sea gotas, jarabe o pastillas, tabletitas, y hay niños más grandes, adolescentes, ¿no? Los niños más grandes, siempre indíquenle qué cantidad se le tiene que dar. ¿Por qué? Porque, como dijo su compañera, la presentación de gotas es diferente a la de jarabe y diferente, obviamente, en las pastillas. Entonces, es muy diferente cuando ustedes van a dar para un lactante que para un niño grande ¿no? O para un niño más grande. Y ha pasado. Este casito que yo les estoy mostrando es de la vida real. También nos ha pasado con un lactante, en el cual el papá, que no era personal de salud, pero su mamá, la mamá del pequeñito, sí era personal de salud, pero coincidió que tuvo guardia, esa es la mamá. Y cuando regresa al día siguiente, el niño que yo está con fiebre, el papá tenía la presentación en jarabe y en gotas. Entonces, por equivocación le dio mayor cantidad de la que correspondía. Cuando ya la mamá llega al día siguiente, posguardia, le pregunta al papá y el papá le dice, le he dado tal cantidad. Entonces la mamá, sacando cuentas, era una cantidad excesiva que lo que le da al papá en su desconocimiento, y la mamá lo lleva a la clínica. El pequeño entra con un diagnóstico, ¿no?, de sospecha de intoxicación accidental por paracetamol, pero puede pasar. Se le tuvo que hacer todo su plan de trabajo como ha dicho su compañero, ¿no? Todos los exámenes, se quedó en observación. Felizmente el pequeño no se complicó. No hizo falla hepática, no hizo falla renal, y bueno, salió de alta felizmente. Se le dio el tratamiento, como está estipulado, con acetilcisteína, porque ese es el antídoto. Esta pequeña que les estoy mostrando, este caso escenario, miren, si lo leen ustedes, ¿qué dice acá? Tiempo de enfermedad más o menos 2 horas. Madre refiere que paciente es una niña de 12 años, una adolescente. Madre refiere que hace aproximadamente 5 horas, que había llegado la paciente. Paciente consume aproximadamente 22 tabletas de paracetamol. El motivo por el cual la trae a emergencia. Obviamente se tiene que hospitalizar para manejo médico. Durante el camino la niña manifiesta cefalea,
de moderada intensidad. ¿Ya? Pasa a UCI para manejo de probable intoxicación. Entonces, como han visto la exposición de su compañero, hay fases. Esta niña necesariamente tenía que hospitalizarse porque teníamos que poner el antídoto. Se le sacó la cantidad con estas 22 tabletas y salió más o menos 240 miligramos por kilo. ¿Cuánto es el rango tóxico de paracetamol? Jocelyn Asto Suárez. Doctor, mayor de 50. ¿Cuánto? ¿Hola? No te Doctor, escucho. No se copia. A ver, otro compañero. es dos. Sí, la dosis de 15 miligramos cada 4 a 6 horas y el máximo es 90 miligramos por kilo de... Algunas literaturas dicen 150, ¿no? Es variable. Pero bueno, esta niña se le sacó por kilo de peso y había salido 240, ¿no? Entonces, mira, ¿qué tiempo había pasado, chicos? 5 horas. Doctor, no la logro escuchar. Sí, doctora. En la calle. Sí, doctora, no se preocupe. Cierre su audio, por favor. Gracias. Entonces, esta pequeña pasó a la UCI. Actualmente sigue hospitalizada. ¿Por qué? Porque el contexto de esta niña es un cuadro depresivo. Entonces, tiene una depresión mayor, ya lo ha visto el psiquiatra, el psicólogo, han dejado ya tratamiento para esta niña, y sugerencias, ¿no?, de apoyo emocional. Pero esta pequeña todavía tiene esas ideas de intento de suicidio. Bueno, es un intento de suicidio, ¿no? Entonces, felizmente, se le hizo sus exámenes seriados, sus transaminasas, han salido normales. Desde el primer momento salieron normales. Hasta el día lunes que yo le fui a ver, estaba pendiente del resultado de paracetamol que habían tomado en sangre. Ahora, es un examen que en la práctica, chicos, no se hace de rutina. No se hace de rutina. Pero igual se pidió como parte del protocolo. Pero clínicamente la niña felizmente no tuvo ningún deterioro, está estable, pero lo puede volver a hacer. Ustedes tienen que estar preparados para eso. En algún momento les puede tocar. Dios no sabe, solo sabe Dios en qué momento a cualquiera de ustedes le puede tocar un caso parecido. Entonces tienen que estar preparados, ¿no?, para el manejo. Si es que hay un antídoto, se le da el antídoto. Se observa al paciente, se le pide exámenes, ¿ya? Entonces esta pequeña, miren cómo llega, ¿no? Dice, paciente se encuentra alerta, despierta, conectada, perfusión y llenado capilar menor de 2 segundos, murmullo vesicular pasa bien, ruidos cardíacos rítmicos, pulsos palpables. O sea, desde el punto de vista hemodinámico estaba bien la pequeña. Se quedó para observación y para manejo de intoxicación aguda con la acetilcisteína. ¿Ya? Este casito les quería mostrar, ¿por qué? Porque se puede presentar de esta forma. Y ustedes también van a ver adolescentes. ¿Ya? ¿Algún otro comentario del grupo, chicos? ¿Algún otro comentario del grupo? Voy a dejar compartir mi pantalla. Del grupo de paracetamol. ¿Algún otro comentario? Doctor. Sí, tu nombre, por favor. Joaquín Angulo. Angulo Núñez, ¿no? Te escucho, sí. Joaquín. Justamente, solo un comentario que ese caso que me mostró igualmente me hizo acordar un caso que se presentó en el Hospital del Niño, también con intoxicación por paracetamol creo que era un adolescente varón, pero en este caso el tratamiento no le dieron con el antídoto, ¿no?, de acetilcisteína, sino que el doctor le dio carbón activado, ¿no? Nos digo que en estos casos mayor de 2 horas se podía dar el carbón activado, ¿no? Que me hizo acordar de este caso nada más. ¿Qué edad tenía el paciente? ¿Qué edad tenía el niño o niña? No sé. ¿Qué edad tenía? No recuerdo bien, pero era mayor de 5 años, si no me equivoco. Pero habrá sido ingesta accidental, supongo, ¿no? 5 años. ¿Por qué? Porque la niña que les cuento, este casito de poquito, es una niña adolescente. Entonces el escenario es distinto. El casito que les comenté también del lactante, que el papá, por equivocación, le dio el paracetamol, porque tenía fiebre en la noche, fue accidental, bueno, no fue a propósito. En cambio, la otra niña, esta última que les he mostrado la historia, la niña sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Lamentablemente tiene un problema de depresión, ¿no? Que también debería manejarse. O sea, no queda solo ahí, o sea,
El problema es que lo puede volver a hacer, ¿no? Y ustedes también tienen que estar preparados, ¿no? Para saber aconsejar a la familia, a la niña. Es realmente difícil esas cositas, ¿no? Pero pasan, pasan, ¿ya? Ya. Vamos con el segundo, gracias doctor. Vamos con el segundo tema. Creo que le toca a Lisette, ¿no? A Lisette Sí, Salazar. sí, doctor, buenas Ya, tardes. puedes empezar, Lisette. Ya, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bien, vamos a continuar con lo que es el seminario de intoxicación por antihistamínicos. Parte de un poco hablar de la epidemiología, bueno, encontré en las literaturas que menciona que ocupa el segundo lugar después del paracetamol, principalmente en niños preescolares menores de 4 años. Digamos, lo que más se medica principalmente es para aliviar los síntomas del catarro, del resfrío común en los niños o también está dentro de los anticatarrales y también incluye a los antitusígenos, descongestivos nasales, algunos expectorantes y a los antihistamínicos. También quería mencionar que, por ejemplo, aquí menciona la literatura que hay algunos antihistamínicos de primera generación que están asociados a suplementos vitamínicos y se usan para ampliar la estimulación del apetito. En cuanto a la definición, estos antihistamínicos son fármacos que se dirigen a los receptores de histamina y particularmente a los receptores H1 y H2. En cuanto al mecanismo de acción, vamos a ver que las interleucinas van a estimular las células B para producir la inmunoglobulina E, la cual va a reconocer el alergeno y se va a unir a los receptores de inmunoglobulina E de los mastocitos para la producción de histamina. En cuanto a la producción de histamina, tenemos que a nivel del vaso sanguíneo se encuentra el receptor de histamina que va a recepcionar. Lo que va a generar es la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que va a ocurrir es que el antihistamínico va a generar lo contrario, ¿no? Va a inhibir la vasodilatación en cuanto a la respuesta, que lo voy a explicar en lo que es la farmacodinámica. Entonces, estos antagonistas, ya sean los H1 y los H2, tenemos a los H1, estos están usados para controlar los síntomas alérgicos, tenemos a los de primera generación y segunda generación. Los de primera generación son los que van a atravesar la barrera hematoencefálica interactuando con receptores del sistema nervioso y los que van a provocar sedación, por lo que los de segunda generación no van a pasar la barrera hematoencefálica y se consideran no sedantes. Estos también, los antagonistas H1, son los que van a bloquear a los receptores muscarínicos. Y en cuanto a ellos, tenemos, por ejemplo, a la clorfeniramina, a la difenidramina, el dimenhidrinato y la meclicina. Estos también están usados para el caso de mareo por movimiento, náuseas y vómitos. En cuanto a los antagonistas H2, estos son los que van a ejercer efectos sobre el tracto gastrointestinal superior. Lo que van a generar es reducir la producción y secreción de ácido gástrico y son usados en el caso de enfermedad de reflujo, úlceras gástricas. Estas también previenen el ácido inducido para liberar histamina. Tenemos, por ejemplo, aquí la loratadina, la desloratadina y la cetiricina. En cuanto a, por ejemplo, acá está una lista de algunos antihistamínicos de primera generación, de segunda generación y los nuevos anti-H1. En cuanto a los de primera generación, vamos a ver que el tiempo que se encuentra de acción en el organismo, el tiempo de acción es de 4 a 6 horas, por ejemplo, en el caso de la difenidramina. Tenemos a la loratadina de 8 a 12 horas, a la desloratadina de 24 horas. Estos son los principales fármacos que se van a usar a nivel pediátrico. Luego vamos a ver que en cuanto a la farmacodinámica, lo que van a generar es inhibir la contracción de los músculos lisos, inhibir la vasodilatación, disminuir la permeabilidad capilar, reduciendo la formación de edema y ronchas, y pueden suprimir la picazón al reducir los efectos de la histamina en las terminaciones nerviosas. Además, también tienen efectos anticolinérgicos debido a la inhibición de los receptores muscarínicos, como mencioné al inicio, y estos son utilizados terapéuticamente para tratar el mareo por movimiento en el caso de niños. En cuanto a la farmacocinética, principalmente va a ser de manera oral la administración y tienen
absorción, digamos, hasta nivel de metabolismo a nivel hepático, el tiempo que se van a encontrar en el plasma va a ser entre 1 y 5 horas. Y en cuanto a la dosis que va a generar, digamos, toxicidad, generalmente es 4 veces la dosis terapéutica en cada uno de estos fármacos. Pero hay dosis específicas que lo vamos a ver más adelante. Acá podría mencionar a los que son más usados, por ejemplo, en los de segunda generación tenemos a la cetiricina, a la loratadina, para presentación pediátrica como desloratadina. En la cetiricina, por ejemplo, vemos que la administración va a ser de manera oral, de absorción rápida, una vida media de 8 horas y el metabolismo hepático va a ser limitado y principalmente en casi todos la excreción va a ser a nivel de la orina. En cuanto al efecto tóxico que van a generar, tenemos a los de primera generación, que inicialmente pueden generar somnolencia, reacciones lentas seguidas de agitación, incluso convulsiones y manifestaciones anticolinérgicas como son la sequedad de las mucosas, la retención urinaria, taquicardia y rubor, y también pueden aparecer en función a las dosis que se administre, psicosis o alucinaciones, temblores, hiperactividad, convulsiones y coma. También mencionan que, por ejemplo, en el caso de la difenidramina, esta puede dar una clínica grave de toxicidad en dosis por encima de 7,5 miligramos por kilogramo, porque los pacientes deben ser valorados por esto al centro hospitalario, ¿no? En cuanto a los de segunda generación, estos van a generar más que nada trastornos graves al ritmo cardíaco, como el caso de arritmias ventriculares, taquicardia ventricular polimorfa, fibrilación y prolongación del QT, como el caso del astemisol y la terfenadrina, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunas indicaciones en caso de los antihistamínicos. En general, como mencioné, la dosis tóxica mayor a 4 veces su dosis terapéutica es la que va a generar daño. En el caso de la cetiricina es más de 7 miligramos por kilogramo en niños y en adolescentes más de 150 miligramos. En el caso de la difenidramina, 1,5 miligramos por kilogramo en niños y en adolescentes más de 25 gramos. Y en el caso de la hidroxicina, tenemos que va a causar daño a partir de más de 8 miligramos por kilogramo. Acá tenemos algunas de las dosis terapéuticas utilizadas por rangos de edades. Y también tenemos algunos ejemplos de las presentaciones, ¿no? Estos se van a encontrar en jarabes para la tos, sedantes, antinauseosos, para prevenir la cinetosis, que es el movimiento el mareo por movimiento, perdón, preparados para resfriado y ayudas para dormir, en el caso de niños, ¿no? En cuanto al manejo de estos antihistamínicos, primero tenemos que confirmar la ingestión de la dosis tóxica y el tiempo, ¿no? Esto nos va a ayudar a determinar el manejo si es que puede ser de manera general o de manera específica por el fármaco que hayan ingerido. Luego también ver el ABCD, evitar o disminuir la absorción del tóxico en el caso de que se requiera lavado gástrico para ver si es que todavía hay porciones en el tracto gastrointestinal. Administración de carbón activado, 1 gramo por kilogramo de peso, y esto va a ser hasta 4 horas después de la ingestión. La realización de pruebas complementarias, aquí se menciona que puede ser las pruebas de hemograma, prueba de orina, prueba de gases arteriales, pero principalmente, como vimos que el efecto va a ser a nivel cardiovascular, es importante realizar un EKG para tratar, por ejemplo, en el caso de la arritmia, tenemos la primera línea, tenemos el bicarbonato de sodio para la prolongación del intervalo QT, a segunda línea el fosfato de magnesio, el propanolol, la isoprenalina o la flecainida. Y también debemos hacer la monitorización continua del EKG, ¿no? Ya que vemos que estos efectos tóxicos de estos fármacos generan alteraciones cardíacas. Administración de benzodiazepinas, dependiendo del tipo de fármaco que se ha ingerido, la fisostigmina y medidas de enfriamiento y sedación para la hiperpirexia. Y también tenemos que realizar una observación constante al paciente. Por último, bueno, este es un cuadro resumen donde podemos ver en general los antihistamínicos en cuanto a su mecanismo de acción, ya sea para los antagonistas H1, los antagonistas H2, bueno, la farmacodinámica que ya fue explicada, la farmacocinética. En cuanto al efecto tóxico, hay que considerar cada uno de las clínicas que se va a presentar los síntomas y signos, principalmente en cuanto a lo que es las alteraciones cardíacas, el manejo en general,
y el manejo de tratamiento específico. Y en cuanto a la prevención, hay que también ver los signos de alarma en el caso de los adolescentes que tengan riesgos de depresión, ansiedad y que puedan consumir estos fármacos de manera voluntaria. Y en el caso de niños hay que tener bastante cuidado al momento de las dosis, ¿no? Y siempre educar a los padres para el manejo de ese tipo de medicamentos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Lo envías también a mi correo, por favor, tu exposición, ¿ya? Del grupo. Ya. Gracias, gracias. Del grupo de antihistamínicos, ¿algún alumno que quiere hacer un comentario, aporte, por favor? Del grupo de antihistamínicos. Doctor, ¿se me escucha? Buenas tardes. Sí, Albeniz Eduardo, ¿no? Ya, a ver, te Sí, escucho, Albeniz, por favor. Bueno, en resumen, dentro de los antihistamínicos, el que tiene mayor problema son los H1 y el efecto que, bueno, he revisado y he dicho que más le tienen sumamente cuidado es el efecto anticolinérgico, ¿no? Sobre todo asociado a los receptores muscarínicos, ¿no? Eso quería agregar. Ya. ¿Algún otro alumno, por favor? O alumna también. ¿Aportes? ¿Comentarios? Sí, Doctor, ¿se me doctor. escucha? A ver, ¿Me escucha? uno por uno, por favor. ¿Su nombre? Por favor. ¿Me escucha, doctor? ¿Rosario? No sé. Sí, ¿no? Ah, ya. sí, Te doctor. escucha, Rosario. Te escucha. Bueno, con respecto también a lo que es nuestro tema de antihistamínicos, recordar de que los efectos tóxicos, como ya lo han mencionado, va a ser, van a causarse de manera diferente, ya sea si es que es de primera o de segunda generación, y dentro de ellos pues se va a apreciar lo que es la somnolencia, o también puede haber problemas a nivel cardiovascular. Entonces, considerando eso, también es importante de que el tratamiento va a depender de la clínica que se presente y en base a ello se va a dar el antídoto, ¿no? En caso exista la intoxicación por el antihistamínico que sea reconocido. Básicamente eso, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Rosario. ¿Alguien más? ¿Se me escucha, doctor? Sí, tu nombre, por favor. Ah, ya. Luis Luis Carrizo, Carrizo. ¿no? Ya, Sí, te doctor. escucho, Luis. Sí, como ya se ha mencionado, no existen estos antihistamínicos de primera, de segunda y también los nuevos, que son ya de tercera generación. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver, ¿no?, que en los de primera generación va a haber un efecto tanto al sistema nervioso central, al efecto cardíaco, también su efecto anticolinérgico, ¿no? Dentro de los que causan más daño o más sintomatología o más clínica, como menciona mi compañero Campuzano, son las de primera generación, ¿no?, los difenihidratos, ¿no? En cambio, los de segunda generación más van hacia los problemas, efectos cardíacos, ¿no? Puede ocasionar bloqueos auriculoventriculares, prolongación de QTc, y dentro de los más seguros son los de tercera generación, ¿no? Como la levocetiricina, desfloratina, que a dosis altas no causan mucha manifestación clínica, ¿no? No hay efectos en cuanto al sistema nervioso central, cardíaco o anticolinérgico. Pregunto, chicos, a la ponente o cualquiera del grupo. ¿La intoxicación por antihistamínicos tiene antídoto? Doctor, Doctor, es dependiendo de la dosis, porque lo que se mencionó, bueno, lo que yo encontré en la literatura, que depende mucho de la cantidad y depende también del fármaco, porque hay fármacos específicos que generan problemas cardíacos, ¿no? Por eso lo que había encontrado sobre la fibrinostigmina y también lo que menciona es el uso del carbón activado 4 horas después. Claro, no se confundan, chicos. Cuando hablamos de intoxicación en general, no solo paracetamol, antihistamínicos, fluoroformos, para cualquier tóxico, no todos los tóxicos van a tener un antídoto. Vamos a ver más adelante, la posición de carbamato, fluoroformos, sí tiene antídoto. Hemos visto paracetamol, sí tiene antídoto. Antihistamínicos, lamentablemente, no tiene antídoto.
Lo que hacemos nosotros es el manejo de las complicaciones de la intoxicación. Como lo han dicho ustedes, o sea, una de las complicaciones más frecuentes son las arritmias, ¿no? Las arritmias. Entonces, no tenemos un antídoto para... ¿El carbón activado qué hace? ¿Cuál es el efecto del carbón activado? Inhibe la absorción, en este caso, del medicamento, del tóxico que se ha ingerido. Pero no quiere decir que sea el antídoto, ¿ya? No es el antídoto. Para antihistamínicos no tenemos un antídoto. Lo que hacemos es manejar la intoxicación, en este caso que puede ser leve, moderada, severa. Les cuento un casito que llegó a la emergencia ya hace algunos años. Era un pequeño, un niñito, un lactante, era un pequeñito, creo que tenía 6 meses, si mal no recuerdo. La mamá venía de uno de los conos, ¿no? Los sitios alejados de Lima. ¿Qué había pasado? El pequeñito había hecho un cuadro respiratorio, había estado con congestión, con moquito, y la mamá no tenía muchos recursos económicos. Le habían indicado el antihistamínico en jarabe, ¿no? Por ahí el de marca saben que es más caro, ¿no? Y la mamá compra un antihistamínico en pastilla. El mismo antihistamínico, pero en pastilla. Ustedes saben que la pastilla tiene mayor concentración del antihistamínico. La mamá le da el antihistamínico, como se dice, no sabía ella, muele la pastillita y le da al pequeño. Entonces, la dosis que le dio, como era pastilla, mayor cantidad, era una dosis tóxica. Cuando ya lo lleva el niño a la emergencia, lo lleva la mamá por el cuadro respiratorio, pero además el pequeño llega haciendo ya problemas de taquiarritmias, ¿no? También llegó ya, como tenía un problema respiratorio, todo eso agravó el cuadro y ya llegó con insuficiencia respiratoria. El niño llega a la emergencia y se intuba. Lo intuban, pasa a la UCI el pequeño, pero ya hizo paro, si mal no recuerdo, el pequeñito. Lo intuban por ese motivo, pasa a la UCI y lamentablemente el pequeño tuvo un desenlace fatal. ¿Ya? Todo por, bueno, la mamá en su ignorancia, ¿no? Le dio la pastilla cantidad equivocada. Entonces, nuevamente, chicos, ustedes cuando ya empiecen a manejar pacientes, niños, adultos, lo que sea, siempre den las indicaciones. Y si por ahí la mamá, el papá, ustedes ven que no les ha entendido bien, 1000 veces tómense un poquito más de tiempo en hacerle, escríbenle un papelito la cantidad, cómo le va a dar. ¿Por qué? Porque con eso se está previniendo esto, ¿no? Entonces, la mamá le dio esa pastillita al pequeño y generó todo el problema. Y miren, el pequeño al final tuvo un desenlace fatal, ¿ya? Todo porque por no saber dar la cantidad, la mamá no entendió, pensó que era así, igual, y bueno, consecuencias el pequeño, ¿no? La tuvo el pequeño, lamentablemente. Bien, chicos, vamos al tercer grupo, ¿ya? Órganos fosforados. Creo que expone Margarita Flores Portocarrera, ¿no? Sí, doctor, buenas Ya, tardes. a ver, doctora, buenas tardes. Bien, continuando ya con la última exposición, hoy les voy a hablar sobre las intoxicaciones por órganos fosforados y carbamatos. Bien, estos son insecticidas comunes que van a inhibir la actividad colinesterasa y van a provocar manifestaciones muscarínicas, en las cuales vamos a tener aquí a los órganos fosforados, que estos van a ser pesticidas más utilizados, que se van a tratar de sustancias orgánicas que van a ser derivadas del ácido fosfórico y se van a utilizar habitualmente como los insecticidas en la agricultura en cuanto al control de plagas y en el ámbito doméstico, pero también se van a usar por fines veterinarios o en medicina o como arma química a nivel de terrorismo, ¿no? Aquí básicamente se van a absorber fácilmente y son liposolubles, van a tener un elevado volumen de distribución en cuanto a los tejidos y se van a metabolizar en el hígado, se excretan a nivel urinario y en heces. Y en los niños se puede dar esta intoxicación de manera accidental, ya sea por la ingestión o por contacto con superficies contaminadas o por el uso indebido de este producto como la pediculicida.
En cuanto a los carbamatos, vamos a tener que estos van a tener o se van a ocasionar envenenamientos de mayor frecuencia en las zonas urbanas. Van a ser usados también como plaguicidas caseros eh, su, y que esto se va a dar o va a ocurrir de manera incidental a nivel de los preescolares. Estos vamos a tener en diversas presentaciones como Idicar, Carbofuran o Propoxur o Carvari, pero el que más se encuentra es el Idicar como es en cuanto al compuesto como es en el campión. Sus mecanismos de acción en cuanto a la intoxicación de organofosforados, estos van a inhibir las colinesterasas verdaderas, o verdaderas o específicas, que estas van a estar presentes en las neuronas, en la unión neuromuscular o a nivel ganglionar, y van a ser responsables de la hidrólisis de la acetilcolina liberada en el proceso de la transmisión colinérgica. Y estos también van a inhibir los órganos fosforados, también van a inhibir a las pseudocolinesterasas o butirilcolinesterasas o pseudocolinesterasas inespecíficas que van a estar presentes en varios tipos de células nerviosas del sistema nervioso central y periférico, como es en el hígado, en el plasma y otros órganos. Y también su función va a ser contribuir a hidrolizar la acetilcolina. En los carbamatos va a pasar lo contrario. Si bien es cierto, en los carnofosforados se va a dar de manera irreversible estas inhibiciones, en los carbamatos se va a dar de manera reversible, por lo cual su principal acción se va a ejercer a nivel neuromuscular y va a alterar la transmisión de los impulsos. Los efectos, según estos compuestos que van a derivar, van a ser consecuencia de su acción farmacodinámica, y lo cual van a producir un desequilibrio en el sistema enzimático de los mecanismos neuromusculares, en los que la acetilcolina va a servir como un mediador en cuanto a la transmisión de impulsos a nivel ganglionar, sistema parasimpático y posiblemente a nivel del sistema nervioso central. Es por ello que, bueno, aquí vamos a tener que la clínica, el cuadro clínico va a comenzar entre 30 minutos y 2 horas tras el contacto. Y esto va a depender la vía de entrada, la dosis, el tipo, si es un órgano fosforado, un carbamato, y la susceptibilidad de la persona, ¿no? La dosis peligrosa va a oscilar entre 0.1 o 5 gramos. Esto va a variar según el compuesto. Bueno, aquí, como bien se ha mencionado, las circunstancias se pueden ser desde un ámbito accidental o laboral, que se puede dar frecuente, que puede ser más frecuente según la literatura, o también voluntaria, como es en el caso de los suicidios. En las vías de entradas, vamos a tener a la vía oral o vía aérea, que es la más frecuente, en el cual se va a dar un inicio rápido de los síntomas en segundos o minutos. Esto lo podemos ver en agricultores, fumigadores, o también en la vía digestiva, como son las intoxicaciones accidentales o en los intentos de suicidio. La clínica más grave, pero va a dar un inicio más lento en cuanto a 30 o 90 minutos. Y también vamos a tener en cuanto a la vía cutánea, que estas se pueden dar por exposiciones laborales o el uso individuo como pediculicidas, y el inicio de los síntomas va a ser más lento y de menor gravedad. Vamos a tener aquí también, en cuanto a la clínica, al síndrome colinérgico, que esto se va a producir por la sobreestimulación colinérgica, por el acúmulo de la acetilcolina, y que van a provocar síntomas muscarínicos, nicotínicos y neurológicos. A nivel muscarínico, se va a dar una acción sobre los elementos nerviosos postganglionares, y que estas van a ser como la visión borrosa, la miosis, cialorrea, broncorrea, broncosespasmos, disneas, vómitos o bradicardias. A nivel nicotínico, que estas
van a tener acción sobre las estructuras preganglionares y motor somático, y lo cual va a desencadenar al comienzo una extensa estimulación. Y posteriormente va a haber una parálisis de los músculos voluntarios. Aquí lo que vamos a ver es midriasis, calambres, mialgias, fasciculaciones musculares. Y ya en el nivel del sistema nervioso central, en el cual va a haber una acción directa en cuanto que va a estar comprendida básicamente en una estimulación inicial y que finalmente puede desencadenar a la muerte. Y en cuanto a los síntomas principales que vamos a tener es la ansiedad, la ataxias, confusiones mentales, convulsiones, comas o depresión cardiorrespiratoria. Ya en lo que es el síndrome intermedio, que aquí se van a dar o que se va a aparecer entre las 24 a 96 horas, es decir, hasta el sexto día, y se va a identificar como una debilidad y parálisis de los músculos respiratorios, los proximales de las extremidades, a nivel de del cuello y faciales. Y aquí va a haber una ausencia de los síntomas colinérgicos. Aquí se puede dar o puede persistir varios días y puede producir una insuficiencia respiratoria grave. Y esta incidencia se puede depender según el tipo de órgano fosforado carbamato y la gravedad de la intoxicación. Ya en una neuropatía retardada, que puede aparecer entre las 2 a 4 semanas, que estas vamos a tener que a nivel del sistema nervioso periférico, el cuadro va a iniciar en cuanto a extremidades inferiores de manera de calambres, parestesias no dolorosas y que van a ir progresando hacia un cuadro típico que va a afectar a la segunda motoneurona inferior y va a tener una evolución retrógrada y centrípeta y ascendente. Lo que vamos a tener que a nivel del sistema nervioso autónomo va a haber una frialdad y sudoración en cuanto a extremidades inferiores. Y en el sistema nervioso central va a haber, en cuanto al síndrome piramidal o de la primera neurona o superior, va a haber signos de espasticidad, hiperactividad de los reflejos tendinosos. Y también van a aparecer otros síntomas como la hiperglucemia, acidosis metabólica, hipocalcemia y leucocitosis o insuficiencia respiratoria grave. En cuanto a los criterios de gravedad, estos se pueden clasificar según la gravedad en distintos grados, en los cuales vamos a tener que estas se van a dar de 0 a 4. En cuanto al grado 0, que estas va a significar que no hay intoxicación. En el grado 1, que va a ser una intoxicación leve, en los cuales van a haber síntomas irritativos o un síndrome muscarínico incompleto. Ya en el grado 2, que va a ser la intoxicación moderada. Aquí van a haber síntomas tanto muscarínicos como nicotínicos. Y ya en el grado 3, la intoxicación va a ser una intoxicación grave. Es decir, aquí va a haber asociación del compromiso cardiovascular, respiratorio y del sistema nervioso central. Y aquí van a requerir de soporte de funciones vitales. Ya el cuadro 4 va a implicar lo que es la muerte. Ya a partir, bueno, esto según el artículo nos mencionan que a partir del grado 2, ellos van a requerir de un tratamiento con la atropina o también que ingresen a lo que es la unidad de cuidados intermedios. Ya para el diagnóstico, lo que vamos a tener o tener en consideración va a ser una historia clínica. Doctora, te quedan 4 minutos. 4 minutos, doctora. Ya, doctor. Y de la exposición al tóxico, la sintomatología y las exploraciones complementarias y la mejoría de los síntomas tras la administración de la atropina. En las exploraciones complementarias, que es ver la reducción de la actividad de la acetilcolinesterasa, el electrocardiograma o también en cuanto al hemograma para ver si hay una leucocitosis.
y al igual que la radiografía de tórax para identificar una broncoaspiración, un edema agudo del pulmón en casos graves. Ya para el tratamiento, lo que vamos a tener que aquí va a ser necesario eliminar el tóxico, es necesario eliminar lo que es la cantidad posible del tóxico para poder evitar su absorción y la contaminación. Aquí lo que vamos a tener es que se va a dar de vía de entrada respiratoria en el cual se retira al paciente de la zona contaminada, la vía de entrada cutáneo-mucosa, en los cuales que se tiene que desechar la ropa del paciente, se lava con abundante agua y jabón, y en la vía de entrada digestiva que se realiza el lavado gástrico y se realiza la administración del carbón activado a dosis de 1 gramo por kilogramo. Y también vamos a tener que a nivel farmacológico a la atropina, que bueno, aquí la atropina va a revertir los síntomas muscarínicos, mejora la función cardíaca y respiratoria y va a cruzar lo que es la barrera hematoencefálica y va a contrarrestar los efectos de la acetilcolina en el sistema nervioso central, que va a controlar las convulsiones. Las dosis se van a dar desde 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramos dosis intravenoso en un máximo de 3 miligramos. Y bueno, aquí lo que se va a poder conseguir es revertir las 3B, que es la bradicardia, el broncoespasmo y la broncorrea. Y esto habitualmente se va a conseguir en los 30 minutos. Y a continuación de ello se mantiene o se inicia la perfusión continua en cuanto al suero salino fisiológico del 10 al 20% de la dosis utilizada para la atropinación y se va disminuyendo la dosis si los síntomas permanecen estables al menos de 6 horas. Y aquí cabe mencionar que los principales efectos del exceso de la atropina van a ser la confusión y la agitación, y ya para lo que son las oximas o pralidoximas, que estos van a estar dirigidos a reactivar van a reactivar las colinesterasas, que van a estar inhibidas por el órgano fosforado, que van a ser eficaces para los síntomas nicotinos. Esto siempre y cuando se administre precozmente y tras la atropinización. La dosis van a ser la dosis en niños va a ser de 1 a 4 miligramos por kilogramos, y en niños mayores de 5 años a más, de 250 miligramos a 8 miligramos por kilogramos pesos. Y aquí se va a dar una infusión lenta de 30 minutos, ya que una infusión rápida puede causar vómitos, depresión respiratoria, y a continuación de ello se puede iniciar lo que se inicia la perfusión diluida con suero fisiológico del 10 al 20 de miligramos por kilogramos por hora. Y aquí la duración del tratamiento puede ser incierta, aunque no suele ser necesario mantener la perfusión más de 48 horas. En caso de que exista un deterioro tras la suspensión, se reinicia de nuevo. Doctora, por favor. Y bueno, esto es un resumen de lo que ya se ha mencionado, como es el seguimiento en cuanto a vía oral, dérmica e inhalatoria. Muchas gracias. Gracias, doctora. Igual, por favor, envías tu presentación del grupo a mi correo, ¿ya? Por favor. Ya, doctora. Gracias, doctora. A ver, del grupo de órganos fosforados, carbonatos, ¿algún aporte, comentario, por favor? Sí, doctor, yo, Wendy Helen Flores Guerrero. Wendy. Flores Portocarrero. Sí, doctor. Bueno, de acuerdo, después de la intoxicación, se tiene que pasar por una breve evaluación después de que el paciente, o sea, para los criterios de alta, debe pasar después de 12 horas de observación, ya que se tiene que ver que se haya desaparecido el cuadro clínico. Posterior a ello, también tenemos que considerar las posibles complicaciones, ¿no? Dado de que, de acuerdo a la vía de entrada, puede afectar a nivel de la piel, o sea, vía cutánea, vía gástrica o vía respiratoria.
dado que también puede afectar también en la vía renal también, como son los casos de insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, en la vía pulmonar, la fibrosis pulmonar también, y con la piel podemos ver casos de cicatrices o retracciones por quemaduras también por la misma toxicidad. Eso sería mi aporte, doctor. Gracias, doctora. ¿Algún otro compañero o compañera? ¿Aporte? Doctor, sí, doctor, buenas. ¿Tu nombre, Luis doctor? Damián. Luis Damián. ¿Ya? Más que todo de los carbonatos, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una de las causas de intoxicación más frecuente, ¿no? Y dentro de ello tenemos al producto conocido como campeón. Hay varios tipos de presentaciones, pero dentro de ello hay que tener en cuenta, más que todo en la parte clínica o del laboratorio, manejar el tiempo de protombina, ¿no? Que puede estar alterando, ¿no? Con el transcurrir de los días, de acuerdo a la dosis, y eso hay que manejarlo a nivel sanguíneo. Y si estuviera prolongado, hay que usar vitamina K1, ¿no? Esos controles se hacen después de las 24 horas de ingesta o de intoxicación que tuviera el paciente. Eso sería todo, doctor. Ya. Uno más, por favor. Un alumno más. Gracias, doctor. Sí, doctor. Cuando no se tiene, de Almeida, cuando no se tiene certeza, ¿no? de que el paciente haya estado expuesto a los órganos fosforados o carbamatos, se puede hacer lo que es la prueba de provocación con atropina, ¿no? Claro que es en menor dosis que la dosis de tratamiento, es de 0.01 a 0.02 miligramos por kilogramo. Y si no se observan algún signo de síntomas anticolinérgicos, como el más marcado, la taquicardia, ya se podría confirmar de que sí ha sido expuesto a una intoxicación no por órganos fosforados y proceder al tratamiento que ya explicaron. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para continuar, si no. Doctor. ¿Tu nombre, doctora? Córdoba Maldonado. Córdoba Maldonado. Córdoba Maldonado. Oli. Doctor, quisiera mencionar que si bien el tratamiento es el que ha mencionado mi compañera, tenemos que tener en cuenta en el nivel de hospital que estamos, ¿no? Porque no en todos vamos a tener el mismo manejo. Por ejemplo, si estamos en un centro de salud nivel 1, el diagnóstico va a ser básicamente en base al cuadro clínico, puesto que no se cuentan con muchos de los exámenes auxiliares que sí se puede tener en un hospital nivel 2 o incluso en el nivel 2 a veces no se cuenta en hospitales nivel 3. Y la principal intención dentro de los centros de salud nivel 1 y nivel 2 pues va a ser referir en base a su cuadro clínico y ver, y ya en el nivel 3 ya se puede pues hacer un tratamiento y un seguimiento más efectivo, ¿no? Claro, sí, tienes razón, porque realmente lo que es intoxicaciones se puede presentar en cualquier lugar, como bien dices, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente es de que tiene un antídoto, ¿no? Lo que siempre van a tener es la atropina. Entonces, mi sugerencia es que cuando ustedes ya vayan a su serum y manejen pacientes, deben saber, ¿no? Bueno, ahora tenemos el acceso al internet, ¿no, chicos? Si sabemos la dosis. ¿No? A lo que voy es de que si es que hay un antídoto, la idea del antídoto es tratar de contrarrestar el efecto del tóxico lo más rápido posible, ¿no? Para que el niño no se vaya complicando. Es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, en un centro de salud alejado no vas a tener probablemente, ¿no? El carbón activado o la pralidoxima, pero sí probablemente van a tener la atropina. Pero el manejo inicial es como lo han mencionado, ¿no? O sea, el ABC, ¿no? Empezamos con el triángulo de evaluación pediátrica, y la historia es muy importante, la anamnesis que se le haga. ¿Por qué? Porque va a depender de eso para tener la certeza si el paciente ha ingerido o no el tóxico. Muchas veces estos tóxicos son, en los niños me refiero, ¿eh? Tienen un sabor desagradable, ¿no? Y por ahí la mamá piensa que el niño lo ha tomado, pero afortunadamente pueda que lo haya vomitado o botado, pero queda la duda. Entonces, si te queda la duda, al final la duda favorece al paciente. Si tienes la duda de que el niño se ha intoxicado y hay un antídoto, anda indicando el antídoto. Evaluarás al paciente, ¿no? Cómo se encuentra hemodinámicamente, harás tu evaluación inicial, que ya se ha hablado, ¿no? Y según eso vas a ir actuando. En el caso de órganos fosforados,
lo mencionó la doctora, la absorción puede ser por vía cutánea, vía respiratoria, ¿no? ¿Y por qué otra más, doctora? Cutánea, respiratoria y a través de los ojos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes atiendan a un paciente con intoxicación por órganos fosforados, el niño les va a llegar con cialorrea, vomitando, ¿no? Entonces, uno cuando atienda a un paciente tiene que protegerse. ¿Por qué? Ha pasado casos en los cuales se está atendiendo a un niño intoxicado y el niño vomita y sin querer entra en contacto esas secreciones con el personal de salud. Al final hemos tenido 2 intoxicados y no solo uno, que es el niño. Entonces, sugerencia, siempre que en este caso hacen el manejo del paciente, ustedes también tienen que protegerse. Mandiles, mascarillas, si tienen lentes, protectores, guantes, para ¿no? Evitar contaminarnos, porque pasa. ¿Ya? Otra cosita, el lavado gástrico, les pregunto al grupo, ¿hasta cuánto tiempo se puede hacer? ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Alguno del grupo? En general, en cualquier intoxicación. En general, cualquier intoxicación. Ahora le voy a preguntar al azar, ¿ya? A ver, al azar. Doctor, ¿De cuál? Sí. yo había leído que ¿Tu nombre, doctora, hay por dos, favor? Cuellar, doctor. Cuellar Cárdenas. Ya, te escucho, doctora. Había leído que hay 2 criterios, que bueno, el primero sería que tiene que estar dentro de 1 hora de lo que haya ingerido el veneno y saber la cantidad de toxina. Claro, claro, porque el lavado gástrico no está exento de complicaciones. El niño puede llegar ya con trastorno del sensorio y por hacer lavado gástrico se puede aspirar. Ya no solo está intoxicado, puede tener una neumonía aspirativa, ¿no? Hace una insuficiencia. Entonces, el tiempo es importante, como dice su compañera. En general, chicos, en cualquier intoxicación, el tiempo es 1 hora. Si ya ha pasado el tiempo, pasado 1 hora, ya probablemente el agente tóxico, cualquiera que sea, ya se ha absorbido. Entonces no tienes que valorar. Doctor, pero ha pasado 1 hora y media. Bueno, queda a tu criterio. Lo puedes hacer, le puedes dar un beneficio al paciente, solo Dios lo sabe, pero sí, siempre la duda favorece al paciente. Entonces, más de 1 hora ustedes tienen que valorar. Y la historia, si realmente ingirió o no ingirió. ¿Ya? Si ingirió o hay la duda, y estoy en el tiempo, lavado gástrico. ¿Ya? Y tener en cuenta los efectos adversos que puede tener. Bien, doctora. Chicos, ya estamos con la hora. ¿Algún comentario adicional? No sé. Aporte de cualquiera de las intoxicaciones. No se olviden que hay notas.